estás? Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo hoy quiero realizar un tarot interactivo, cómo va a ser tu próxima pareja, cómo la vas a conocer, cómo se va a desarrollar los acontecimientos. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo comenta qué te ha parecido, regálame un like. Y recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita mi web o la web Coffee, donde tengo puesta actualmente todas mis tarifas. Toda la info estará por aquí abajo. Y muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo vamos a pasar un rato agradable, divertido. Vamos a consultar a las cartas, a ver qué nos dicen. Y ahora, si quieres también seguirme por mis redes sociales, también te invito, búscame en Sakura Tarot por TikTok, Facebook, Instagram o Sonieta Cuca. En Instagram estará toda la información por aquí abajo. Y ahora sí tendrás que elegir la Bella, opción número 1, opción número 2, la Ariel. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora relájate, vamos a hacer unos ejercicios de respiraciones para conectar con qué princesa quieres conectar. Y ahora inspira, aguanta y expira. Vale, coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Muy bien, pues vayamos por la opción de la Bella o la opción número 1. ¿Qué tal? Espero que estés súper bien. Vamos a preguntarle a las cartas sobre tu próxima pareja, cómo será. Opción número 1. Opción número 1. Vamos por partes a ver qué nos dicen las cartitas. Yo ya estoy canalizando. Lo que sí es una persona que aún no conoces. Eres una persona soñadora, creativa, como la Bella, ¿no? Eres una persona también, ¿no? Que antes de conocer, pues, a su futura pareja, ¿no? A la bestia. Pues ella pues se sentía también, ¿no? Que no conectaba con nadie. Ella era una persona que le encantaba leer, inspirarse pues en los libros, en la sabiduría, ¿no? Que a veces nos enseñan los libros, ¿no? Y yo siento de que a veces te pasa como con lo mismo, ¿no? Que eres una persona que no llega a veces a conectar con las personas o de tu alrededor. Sientes de que a veces no te entienden o que hablas en un idioma diferente, ¿no? Y a veces pues tienes que establecer relación o me refiero con conversaciones siempre las mismas, siento de que eso pues a veces te puede llegar a aburrir, ¿no? Como que llegar a aburrir, ¿no? Siento de que tú sabes en el fondo que vas a conocer a alguien increíble, espectacular. Te viene una persona por justicia, ¿no? Yo siempre cuando me sale esta carta siempre hay justicia, ¿no? Tanto como el rico o el malo siempre pues da igual tu nivel adquisitivo, ¿no? Siempre pues el karma les visita, ¿no? Pues yo me refiero, ¿no? Que por fin para ti se hace justicia en el amor. Ese karma, bueno, o sea, yo siempre cuando digo karma puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? No siempre nos tenemos que ir al lado malo, ¿no? Pues por fin se hace justicia, ¿no? Pero yo siempre digo, cuidado porque si tú piensas que esa persona no existe, al universo, llámalo como tú quieras, pues no existe, ¿no? Siempre tienes que decir, esa persona existe para mí y ya me está llegando, o sea, esa persona ya la he conocido. Tienes que siempre visualizarte esa persona que ya la tienes en tu mundo. Qué bonita opción. Número 1. Es una persona también que económicamente
tiene mucha estabilidad, tanto hogar, económico. Siento de que es una persona también que puede ser o emprendedora, que tiene su negocio propio, o funcionario, algo temas también de abogados, de la ley. Por ahí va también los tiros, opción número 1. Cuidado también, opción número 1, si has conocido a alguien o te llama la atención, pero que o has decidido como cortar esa relación porque es una persona que tiene muchos problemas con su expareja, algo legales, tema hijos. A ver, si esa persona aún está batallando por temas legales de la ex y siempre te está recordando y hablando de la ex, opción número 1, si has tomado la decisión de que su pasado te está influyendo en la relación negativamente, yo siento de que esta persona no es la adecuada. Siento, opción número 1, que te viene una persona con nuevas ilusiones, proyectos nuevos. O sea, es una persona totalmente nueva, o que no la has conocido o que la vas a conocer muy pronto, opción número 1. Aparte de la persona que vayas a conocer, es una persona muy carismática, es una persona bastante madura emocionalmente. Yo siento, opción número 1, que la persona que llega a tu vida sí que es verdad que en estos momentos a lo mejor es como más receptiva. Siento de que te tomarás como tu tiempo en conocer a la persona. Siento de que eres una persona muy que te ilusionas, amas mucho el amor. Es decir, ¿no? Para ti tu filosofía de vida también el amor lo mueve todo. Y es verdad, ¿no? Porque para mí el amor es todo, ¿no? Y más con la persona, pero con la persona adecuada. Por eso digo que te tomarás a lo mejor en daros un tiempo en conoceros, qué es lo que quieres, qué base vais a establecer, ¿sabes? Por ahí van los tiros, opción número 1. Siéntote que también que esta persona que llega a tu vida es una persona luchadora, que nadie le ha regalado nada, ni incluso si es una persona emprendedora, es un negocio que ha montado él o ella solito, opción número 1. Siento también que es una persona también, vienes con desilusiones del pasado, opción número 1. Es decir, me explico. De que a lo mejor personas que no han luchado por ti o que a primera de cambio pues han tirado pues ¿cómo decirlo? ¿No? Aquí me sale como un guante, ¿no? Como la toalla, por decirlo de una manera, ¿no? Que a lo mejor cuando han visto alguna negatividad o alguna situación que a lo mejor necesitabas apoyo o una situación complicada, pues no han estado ahí, ¿no? Siempre pues han sido más bien como egoístas, egocéntricos. Siento de que eres una persona que antes eras más entregada, más amorosa, y siento de que hoy en día yo siempre digo, ¿no? Las experiencias pues aprendemos, ¿no? Son lecciones, ¿no? Siento de que te has vuelto una persona con más cautelosa, es normal, opción número 1. Ni eres la primera ni nada, o sea, yo siempre digo que cuando a lo mejor conocemos a alguien nuevo, es normal que hasta que establecemos pues una base, una estabilidad, qué es lo que busca también esa persona, porque a lo mejor pues busca algo, yo qué sé, de 3 meses y tú buscas pues una relación fija, ¿no? Pues si habláis el mismo idioma de que queréis una base de por vida a largo plazo, pues habláis el mismo idioma. Pero si tú quieres una relación a largo plazo y esa persona quiere una relación a corto plazo, pues por más que te guste, pues yo creo que no estáis hablando el mismo idioma, ¿no? Pues esto es también cosas, temas que en las citas tienen que ir surgiendo. Opción número 1. Pero con la persona que das, es una persona también que busca una base, una relación estable, alguien con quien poder formar un hogar. Algo fijo, por decirlo de una manera. Y es una persona también. Siento, o también por eso también me salía la carta de la justicia, ¿no? Siento de que es una persona también que la ha pasado realmente mal con su expareja, también a lo mejor ha habido divorcio o separación de bienes, tema de hogar.
algo tocadillo viene, ¿vale? Pero si me estás preguntando, sé que ahora mismo estarás pensando, buah, pues yo no quiero a alguien que esté aún vinculado a su expareja o que aún piense en ella o en él. No, para nada. Esta persona es un capítulo que ha cerrado con honores con su expareja y ya está. Ella tiene su vida y él tiene su vida. Me refiero que tú vas a ser su nueva vida, su nueva relación que quiere. Qué bonito opción número 1. ¿Lo ves? Es algo que su pasado fuera. Siento también opción número 1, o a lo mejor en la última relación que tuviste algo bonito o empezaste a conocer a alguien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona se entregó, pero cuando llevabais a lo mejor 2 o 3 meses, no, a lo mejor les asustó, esto va más serio, a las semanas, o no terminó de superar a un ex, como que no terminaba de superar a su pasado. Sí que es verdad que tomaste la decisión de decir, mira, por más que te quiera, no me vas a dar la relación que yo quiero, yo estoy buscando, ¿no? Y hiciste tú como el corte, ¿no? Cortar por lo sano con esta relación. Yo siempre digo, cuando se rompe algo es porque algo increíble nos viene, opción número 1. Y yo siempre digo, para que se vaya lo viejo tiene que entrar lo nuevo y a veces tenemos que decir goodbye, pero yo a veces prefiero a lo mejor pasarlo mal un mes o 2, llorar lo que tenga que llorar, para que luego me llegue algo increíble. Y a veces dudamos y no, y nos merecemos cosas increíbles. Opción número 1. Es una persona, me recuerda como el águila, ¿no? Como estoy aquí, ¿no? De empoderada. Y esto es lo que tú también necesitas. Opción número 1, alguien que te dé seguridad, que te dé amor, ¿no? Que te valore, aunque sea por cocinar, por hacerla, él también por ir a comprar, también cocinar, ¿no? Siempre un equilibrio, ¿no? Y sobre todo darte las gracias por existir, es lo que estoy recibiendo, el mensaje de tu futura pareja. Aquí estoy, gracias por existir, qué bonito, opción número 1. Yo es una relación como que te vas a soltar la melena, es decir, es una persona que te va a encantar, te va a enamorar. Sí que es verdad que a veces te puede dar como miedo las primeras semanas, pero es normal, es miedo, opción número 1. Deja fluir, ¿no? Como la carta de Acuario, aquí como vemos fluyendo el agua, ¿no? Pues yo siento de que con esta persona te va a dar seguridad, vas a fluir. Qué bonito, opción número 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dicen las cartas. Esta persona también, yo siento de que te va a ayudar a sanar muchas cosas que a lo mejor puedes arrastrar o que nadie sabe. Opción número 1, es una persona que te va a sanar, va a estar ahí apoyándote, ¿no? Va a decir, aquí estoy. Es una persona también rebelde, odia las injusticias, no puede, tanto en lo laboral como en la calle, en lo que sea. Es una persona muy guerrera, como tu opción número 1, de en plan, aquí estoy. Sois personas con carácter, y a mí eso me encanta. No significa que con dos personas con carácter vais a chocar, no. Vosotros vais a tener esa complicidad, ese feeling. Que aparte ya sabéis con a mejor, con una mirada ya os entendéis, pues os va a pasar lo mismo. Es que para esa persona vas a ser su luz, su iluminación. Qué bonito su todo, su sol. Su brillo, qué bonito. Aparte también a ti se te va a notar que vas a estar súper enamorada de esta persona porque vas a tener un brillo en los ojos. Qué bonito, que siento de que con otras parejas o con otras personas ese brillo a lo mejor no lo has tenido o a lo mejor lo has perdido también, esa desilusión en el amor. Pero con esta persona vas a recuperar ese brillo. Aparte que es una persona súper detallista que te va a regalar cosas. Por ejemplo, si tú amas, por ejemplo, los zapatos, ¿no?
pues de tacón o Bambas, Converse, lo que sea, opción número 1. Pues es una persona que te va a saber escuchar y te va a regalar esos detalles que dices, guala, pero si a mí nadie me ha escuchado o no me ha regalado estas cosas, ¿no? Cosas que a ti te van a encantar, ¿no? Que son, a lo mejor te ha podido pasar opción número 1, ¿no? Las típicas personas que te regalan cosas y dices, gracias, yo te agradezco el detalle, pero bueno, esto no es mi estilo, ¿no? Pues todo lo contrario, esta persona te va a escuchar y va a saber lo que a ti te gusta, porque yo cuando a mí me ha pasado eso, o te va a pasar a esta persona, es porque dices, te sientes como valorada, escuchada, me escucha, ¿no? En plan, sabe lo que me gusta y lo que no, ¿no? Opción número. No, aparte también vas a ver si eres alérgica a esto, a lo otro, si esa persona cocinaba, sabe decir, bueno, pues mi pareja pues es alérgica a esto o a lo mejor no le gusta esto, pues voy a buscar otra manera para llegar a tu corazón. Qué bonito, opción número 1. Y lo va a hacer, vamos, con todo el amor del mundo. Qué bonito, opción número 1. Y tanto que te llega. Ten fe, mujer, hombre de poca fe, que esta persona llega a tu vida. Aparte de que os habéis conocido en varias vidas de luz. Siempre os habéis como apoyado, ayudado. Siento de que habéis vivido también en otras vidas, en la época medieval, por decirlo de una manera. Puede ser que esta persona murió en alguna batalla y siempre, tú siempre como has sabido como en esta vida opción número 1, como que dices, hay alguien destinado para mí, o a lo mejor siempre has establecido en el pasado alguna relación, pero sabías que esa persona no era la aceptada para ti. ¿Por qué? Porque siempre sabías en tu alma, en tu interior, que siempre había alguien increíble, el amor verdadero, que sabías que aún no la habías conocido, que esa persona no era, pero que sabías que te iba a llegar. Pues esto es lo mismo. El silencio. Wow, esta persona te va a dar mucha calma. Y sobre todo, sois personas espirituales, os gusta como meditar, caminar por la naturaleza, en un entorno seguro, tranquilo. Pues esta persona te va a dar todo eso, opción número 1. Y siendo características físicas de esta persona, es una persona alta, moreno, ojos marrones, pelo castaño o pelo moreno, opción número 1. Y es una persona con, hombre, mucha melena, ¿eh? Tiene muy poquitas canas. No siento de que tengáis mucha diferencia de edad. Aparte también su alimentación, le gusta como comer sano. Tú sabes cómo a lo mejor los domingos él come fruta. Pero la típica esta de, es que me sale en catalán, perdón, de payesus. De payés, de en plan así en fruta, que la venden a lo mejor en un mercado, de ciguala, pues esto es fruta de verdad, no la que me venden en el supermercado, ¿no? Pues lo mismo, siento de que es una persona también que le encanta comer sano, comer mucha fruta. Es una persona que no bebe muchas bebidas que lleven mucha bebida azucarada, esto, lo otro. Es una persona que le gusta cuidar su salud. Y también vestimenta normal. Y es una persona que le gusta ir mucho con zapatillas, pero con estilo. Si a veces digo en un interactivo, Bambas, es que aquí en Barcelona se dice Bambas en menos de zapatillas. Por eso a veces, no, Bambas, que no sé qué, yo aquí tan campante, aquí, yo con confianza. Y si es chica, es una persona también no muy alta, pelo castaño, ojos marrones, una persona que le encanta vestirse sencilla. Y si le gusta maquillarse, un maquillaje sencillo, opción número 1. Y pelo liso, tanto chico como chica. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, pedazo de like sobre todo. Gracias por apoyar al canal. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, suscríbete, regálame un like, todas mis redes estarán por aquí abajo. Y vayamos por la opción número 2 del Aries. Ahí, a ver qué nos dice.
Me ha encantado, opción número 1. Y ahora pues, opción número 2. Hola, opción número 2. ¿Qué es lo que te viene en el amor, tu futura pareja? Vamos a preguntarle a las cartitas. Relájate, disfruta. Estos tarots que yo sé que os gustan, a mí también me encanta. ¿Cómo será tu futura pareja? Siento de que tu futura pareja es una persona mucho de signo de tierra. Es una persona que ama también tener, por ejemplo, su rutina, también su rutina de pareja. Adora la rutina, eso sí. Sí que es verdad que también le gusta como fluir en vuestro tiempo libre, en hacer esto, lo otro. También es la típica persona que a lo mejor viaja y a lo mejor le gusta tener todo programado, ¿no? Y a lo mejor a ti te encanta como fluir, ¿no? Y perderos, no es lo típico de visitar, sino también, yo cuando he estado de viaje, a mí siempre me encanta a lo mejor perderme. Callejear, pero no es lo típico, ¿no? Y sois personas de que igualmente en ese aspecto tú eres como un poco como más fluir, o ella es una persona como un poco de hábitos, pero que os vais como a complementar perfectamente. Opción número 2. Claro está, porque si sois dos personas que habláis muy diferente, sois dos personas que lleváis un estilo de vida muy diferente, pues obviamente pues esta relación no funcionaría, ¿no? Es una persona que, como vemos el rey de pentáculos, ¿no? Mirando como hacia de frente. Para mí cuando sale un personaje así es porque la vas a conocer pronto. Es una persona que llega, vemos este toro, ¿no? De en plan, ya llego, ¿no? Amor, no te preocupes, que por más obstáculos que has pasado, aquí estoy y aquí está tu amor verdadero. Qué bonita opción número 2. Es una persona también que económicamente le va genial, le va ok, pero ok. Vamos, que no te va a faltar de nada. Y también cuando vayáis a dormir, ¿eh? Si no, dejármelo por aquí abajo, ¿eh? En plan del spoiler que os acabo de hacer, opción número 2. Y también es una persona bastante madura. Qué bonito. También siento de que es una persona, aunque al poco os vais a mudar, vivir juntos, o que esta persona se acaba de mudar también, porque veo mudanza, me viene mucho la palabra mudanza. Siento opción número 2 que también con su familia vas a conectar, te van a tratar como una más o uno más. Opción número 2. Siento también, veo mucho signo de aire, sobre todo signo de acuario. Sois personas sois personas de estrellas, es decir, personas de éxito, de abundancia, espirituales, de fluir. Sois personas de acción, de aquí estoy yo, de donde siempre pasáis, dejáis huella de verdad, ¿eh? Opción número 2, qué bonito. Sois personas de fluir, sois personas cálidas y tu futura pareja eso le va a encantar. Es una persona bastante fiel. Puede ser opción número 2 que has podido vivir algún desengaño en el pasado, infiel, todos esos rollos, ¿no? Y eso, por culpa de eso, te ha podido causar a lo mejor inseguridades, o en tu próxima relación, ¿no? Inseguridades que piensas que todos calzan el mismo pie. No. Yo siempre digo, en esta vida hay tanto gente buena y gente mala, pero hay más gente buena que mala. Vamos a tener fe. Venga, pon la fe. Opción número 2. Es una persona que va a llegar a tu vida, en plan, aquí estoy. Sí que es verdad, opción número 2. Yo te siento de que vas a empezar como a lo mejor a conectar más con las personas, como a salir más. Siento opción número 2 también que a lo mejor has estado como en tu cueva este invierno, ¿no? Un poco como a lo mejor desconectado del mundo, más como ermitaño o ermitaña. Pero yo siento también que lo necesitabas, este paréntesis, a lo mejor también por sanar tu corazón, opción número 2.
Yo creo que necesitabas. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué carta me acaba de salir! Es una persona que siempre cuando me sale 2 de copas, para mí sois almas gemelas. Es una persona que puede ser que tenga un gatito blanco, un gatito también blanco y negro. Eso es una señal de que es esa persona. A lo mejor tú lo tienes. Es una persona que adora a los animales. Wow, es que siento opción número 2 que tu próxima persona es una persona súper cariñosa, súper amorosa. Siento puede ser opción número 2 que actúa mejor, te cuesta ser más cariñoso o cariñosa, o por también a lo mejor esos desengaños amorosos, a lo mejor te cuesta como expresar más tus emociones. Siento también, puede ser opción número 2 que veo aquí mucho signo de aire, perdón, de agua, ¿no? Como que os cuesta como, por eso también vemos aquí muchas copas y aquí una cruz, ¿no? Como demostrar tus emociones, a lo mejor te has encerrado un poco en banda, ¿no? Es normal, opción número 2. Siento de que necesitabas a lo mejor como este tiempo, sanar, trabajar en tu amor propio, ¿no? Y me hace gracia porque hoy en día es que está muy de moda el amor propio. Pues claro que sí, es que primero, ¿sabes? Mira, el otro día colgué en mi Facebook en comunidad una foto que vi de Frida Kahlo. Primero, enamórate de ti, de la vida y luego de los demás. Pues esto es lo mismo y siento de que tú has pasado por estas fases, ¿no? Opción número 2, ¿no? De que tú a lo mejor has pasado primero de estar en un pasado de enamorarte más o dar prioridad hacia los demás y tú luego como secundario, secundaria, ¿no? Y estás en esta fase, primero me amo yo, me enamoro de la vida y luego pues de las personas de mi familia, amistades, en lo laboral, con las personas que sientas feeling, luego de esta pareja que llega a tu vida. Es una persona, yo creo que como máximo de diferencia 3 años. Es una persona también que le gusta caminar mucho, ¿eh? O ir en coche también. De viajar o pasar el día por ahí. Es una persona también que trabaja mucho en el sector sanitario. Opción número 2. Siento de que a lo mejor también no la has llegado a conocer a esta persona porque es una persona también o que ha estado cuidando de algún familiar que ha estado enfermo, ha estado como más un poco recluido, no ha salido tanto y por eso a lo mejor no os habéis como conocido aún. Siento de que esta persona la puedes conocer a través de otra persona, opción número 2. Es una persona muy altruista, que le encanta ayudar, aunque se lleve desengaños, desilusiones, pero siempre le sale su lado altruista, de ayudar. Y no es una persona para nada de pedir nada a cambio, todo lo hace de corazón, opción número 2. Y eso te va a enamorar. Qué bonito. Ojo, puede ser una persona altruista, pero tampoco que me estén tomando el pelo, Yo te ayudo, pero no me tomes el pelo, Ojo, Y es una persona que también es una persona con un alma muy avanzada, muy despierta. Me explico, es una persona que sabe cómo funciona este juego de la Matrix, ¿no? Ha visto tantas injusticias que sabe cómo jugar en esta Matrix. Es una persona totalmente con la conciencia muy elevada, De en plan, aquí estoy yo, También. Y es una persona que también, si te gustan mucho temas de metafísica, de vidas pasadas, incluso de mediunidad, de estas cosas, o hablar temas de la matriz, cosas de estas, vamos, con esta persona no te vas a aburrir, todo lo contrario. Opción número 2. En fin, es que es tan importante que nos despertemos. Opción número 2 también, si te viene alguien, esto yo sé que le va a resonar para algunos pocos. ¿Te acuerdas de alguien del pasado? O no has terminado a mejor como de desconectar o ay, si hubiera funcionado con esta persona. Yo siempre digo, esta persona ha luchado por ti,
está en tu presente. ¿Has sido tú la persona que siempre has luchado, has estado ahí? Esta persona cuando ha estado en lo malo. Opción número 2, ¿no? Pues valora eso. Por mucho que te acuerdes de esta persona o a lo mejor estás como coqueteando con alguien, pero sabes que esa persona o tiene otra persona o no termina de sí te quiero, pero no tengo tiempo, es que la vida, lo laboral, mis estudios. A ver, yo siempre digo, quien quiere puede, ¿no? Y quien te quiere, pues aunque vivas en la Conchinchina, coge ferries, aviones, coches, el BlaBlaCar, lo que sea, pero va a verte. Mueve cielo y montaña. Y si esta persona, por lo que aún no has terminado de olvidar o te acuerdas, yo siempre digo, quien quiere mueve montañas y mueve cielo y tierra a verte. Cuando hay excusas por medio, por más que esta persona tengas tus sentimientos, no es por la persona que estás pensando. Puede ser una persona totalmente nueva o una persona que estás conociendo, pero que lleváis poquito tiempo en conoceros. Y es la persona que a mí me sale, opción número 2. Para ti esta persona es una persona de verdad que te va a dar una paz, una tranquilidad, un ángel. También sí que es verdad que es una persona que habéis coincidido en vidas pasadas, opción número 2. Habéis tenido tantas vidas como malas como buenas, que siempre sois personas que habéis coincidido mucho en vidas pasadas. Yo soy una persona totalmente equilibrada, sois personas como almas viejas, bastante avanzadas, opción número 2. Por eso yo siento de que no has terminado mejor de encontrar a la persona adecuada o a la persona que estaba destinada para ti, porque esta persona es la que está destinada para ti, tu alma gemela, opción número 2. Y habéis pasado por muchos obstáculos, incluso en vidas pasadas, opción número 2. ¡Wow! Increíble. O también, para algunos, recordar que esto no deja de ser un interactivo. O también sois personas que habéis vivido como a lo mejor en otros mundos, en otras dimensiones, llámalo como tú quieras, opción número 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la persona que va a llegar a tu vida es una persona altruista, igual como tú. A lo mejor yo digo más tu futura pareja, futuro marido o mujer, porque yo veo aquí un matrimonio. Es decir, que sois personas tan despiertas que odiáis tantas las injusticias. Y sobre todo, otra señal de que si estás viendo una paloma blanca de vez en cuando, eso es una señal, opción número 2, de que es la persona adecuada. O sea, llámalo sincronicidades, señales del universo, pero son, cuando ves una paloma blanca, pero una paloma guapa, una paloma chula, ¿sabes? De estas que son, qué bonitas, eso es una señal increíble que esa persona va a llegar pronto a tu vida. Opción número 2. Te va a dar mucha calma, ¿eh? Y nada de triángulos amorosos, de ex, nada, no. Esta persona tiene muy limpio su pasado, ¿eh? No es una persona que te, ay, es que mi ex... No, para nada, no. Es o alguien que tú estés conociendo. O te llega, ay, es que mi ex, cuando está hablando mucho de la ex, cuidado. Ahí no es. Puede ser también opción número 2 que has podido tener algunas citas o alguna quedada, te han echado para atrás, es decir, tú ibas ahí con toda tu ilusión, como una princesa, en plan, esto es el amor de mi vida, guau, que me encanta esta persona, y luego te has llevado la desilusión de tu vida, ¿sabes por qué? Opción número 2 es porque no era la adecuada, y sobre todo cuando alguien te habla, te critica, tanto es que mi ex tuvo la culpa, esto yo, porque yo sal de ahí, ahí no es opción número 2. Yo también he tenido mis ex, mis historias, mis movidas, pero intento siempre quedarme con las lecciones tanto positivas como negativamente y he vivido de todo, ¿sabes? Opción número 2. Pero de ahí aprendo y gracias a eso dejo entrar a mi vida quien se lo merece y quien no, no. No dejo entrar a cualquiera a mi vida. Opción número 2.
¿Por qué? Porque hay que valorarse, hay que quererse y cuidado con quien regalamos nuestro tiempo. Opción número 2. Y si es algo que tienes que trabajar, pues trabaja en eso, en el amor propio. Vamos a ponerlo de moda. Vamos a poner en comentarios abajo que viva el amor propio y vamos a trabajarlo. Vamos a ponerlo de moda. Y si es una persona, su forma de ser es una persona, si es chica o rubia, o que le encanta llevar el pelo rojo, o le gusta hacer mezclas, o puede ser opción número 2 que te estés pensando algún cambio de look, hazlo. Claro que sí. Date pues ese capricho, pues en verte mejor, pues claro que sí, opción número 2. Y es una persona también que le encanta vestirse normal, sencilla, sencillez. Y si es una persona, un chico, es una persona alta. Siento opción número 2, que te encantan también las personas altas o más o menos que te saque ahí media cabeza. Y es una persona morena, con ojos marrones me está llegando. Y sobre todo es una mirada enigmática que te va a encantar su mirada. Y es una persona también, a lo mejor puede que vista un uniforme entre semana, pero el fin de semana en su tiempo libre es una persona que le encanta vestirse normal y corriente. Y sobre todo veo tu futura pareja, si es chico, unas manos súper largas los dedos. O si es chica también le encanta pues hacerse las uñas, ponerse uñas súper aesthetic, súper cute. Mucho veo rosa, ¿sabes? La vas a llamar si es chica tu futura pareja Hello Kitty. O a lo mejor si me estás viendo esto, te encanta mucho la Hello Kitty, ¿no? Y en plan de coño, tu pareja te va a llamar cariñosamente mi Hello Kitty. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Que viva el amor, muchísimas felicidades por la persona que llega a tu vida, pues es una persona espectacular. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.